la conexión se corta o alguna cosa que sucede, estoy pendiente también en WhatsApp para que me escriban. Les agradecería mucho. Entonces, muchas nuevamente, buenos días, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo en esta mañana. Y sin más ni más, vamos a abordar el tema que nos atañe, que es la gametogénesis. Yo sé que ustedes ya llevaron asignaturas en donde han estudiado a profundidad de esto, así que es básicamente por así decirlo, un pequeño repaso o una retroalimentación del tema. Ahora bien, quisiera, bueno, son bastantes ustedes, son casi 120, pero quisiera que alguno de ustedes pudiera estar en el estado, o sea, No sé, ajá, no se se entiende corta, muchachos, se mucho. escuchan cortar. Permítanme, muchachos, voy a resolver en este momento. Permítanme 2 minutos. Hola, hola, muchachos, ¿ahora me escuchan mejor? Por el momento sí. Ok, gracias, es muy amable. Bueno, tuve que cambiar de currículum. Bien, entonces, les decía que, ¿qué concepto tienen ustedes o cómo conceptualizarían ustedes gametogénesis? Veamos, por acá tengo a Abigail Cecilia. Abigail, ¿está por ahí? Buenos días, Inge. Buenos días, Abigail. Diga. Quizás sería la formación de los gametos. Exacto. La formación sí, 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 la formación, o sea, Génesis viene de inicio, ¿no? Entonces, la formación de los gametos. Ahora bien, tal cual usted lo acaba de mencionar, la formación de lo que nosotros conocemos, los llamados gametos, por medio de un proceso meiótico. Ahora, ¿por qué de meiosis, muchachos? Veamos a alguien más, tengo por aquí, voy a ir en orden
Lista, tengo acá Adriana Melissa. Adriana, ¿está por ahí? Sí, dígame. Ok, ¿por qué de meiosis, Adriana? ¿Recordamos ese término de biología? ¿Qué es lo que implica la meiosis? Pongámonos a pensar en todo el contexto de... Estaría siendo Diga, como la división celular. sí, es una de las formas en las que se da la división celular. Ujú. Pero ¿qué relación o por qué en específico hablamos de meiosis cuando nos referimos a formación de gametos? Porque se da la división, digamos, entre los óvulos y los espermatozoides, que vendrían siendo como las células sexuales, por así decirlo. Sí, exacto. Así es, pero ¿por qué meiosis? ¿Y por qué particularmente la meiosis? Recordemos que división, cuando hablamos de división, diga Alexandra, No era la meiosis la que reducía la cantidad la de que los reduce. cromosomas Ajá, en los vamos bien, gametos. La cantidad de los cromosomas, ajá. Alexandra. La que reduce, perdón, Alexandra. Por La ahí que vamos, muy reduce bien, la cantidad exacto. de los cromosomas. Dice Dalia, vamos a ver el chat. Dalia dice, y no dice, porque en la una se dice, Fernando dice que se corta. Ay, espérate, muchachos, ¿qué? Qué molesta esto, o sea. Ok, espero que ahora ya no haya problema. Hola, hola, muchachos. Muchachos, uno, dos, hola, hola, ¿me escuchan? Fíjese que es que al principio se le oye bien, pero ya cuando ya va una larga conversación. Ay, no sé qué sucede. Yo me conecté a otra red. No sé qué pasa. Sí, aquí estoy viendo en el WhatsApp que me dicen que se corta bastante. Ahora, muchachos, no sé si es porque yo estoy hablando muy rápido y la velocidad de transmisión no es la mejor. Ahora se oye un poco mejor. Ok, voy a tratar de hablar bastante despacio para que no haya tanto problema. Bien, entonces, sí, estoy leyendo por acá. Dice, por ejemplo, Juan Carlos. Bueno, Dalia menciona que es propia de las células reproductoras, la meiosis, exacto. Anteriormente, Alexandra mencionaba que en la meiosis se da una reducción en cuanto a la cantidad de los cromosomas. Va muy bien también. Juan Carlos dice que la meiosis es necesaria para que ocurra la reproducción sexual, ya que resulta en la formación de gametos. Vamos bien. La idea se va teniendo. Ahora, ¿por qué meiosis? ¿Recuerdan ustedes cuál es la otra forma de división celular, muchachos? Tenemos meiosis y ¿cuál otra? Gracias, Daniel. Mitosis, exacto, así es. Ahora, ¿qué tenemos como resultado en el proceso de división celular mitótico? O sea, cuando es por mitosis. Las células resultantes, ¿qué características tienen? Sofía Lineta está por ahí. Dice, Carla Margarita, una misma célula se replica y las resultantes son idénticas a la célula madre. Exacto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, en alguna ocasión nos habrá sucedido que nos hemos cortado un dedo o hemos tenido un accidente, de pequeñitos nos habremos pegado un raspón y lo que sucede en ese caso es una división mitótica, o sea, la piel se regenera
pero hay una división mitótica, es decir, las células se van multiplicando, perdón, pero la información a nivel genético, perdón, es la misma, ¿de acuerdo? No así cuando es meiosis. Ahora, la meiosis, como bien ustedes lo mencionan, es propia de las células de las gónadas, se da ahí, y es propia de las células germinales, refiriéndome con células germinales tanto a las masculinas como a las femeninas. Lo vamos a ver a medida que vayamos discutiendo el tema. Pero, en este caso, la característica es que el producto final son células con la mitad de la carga genética. Por ejemplo, si nosotros tenemos 46 cromosomas, tanto en este caso los espermatozoides como los óvulos. Jeremy me está escribiendo, dice, se trabó. Bueno, intente, bueno, no sé, algún compañero o compañera que diga a Jeremy que intente entrar nuevamente. Si tiene algún inconveniente, pues me comparte. Entonces les decía, en este caso, los espermatozoides y los óvulos tendrían una carga genética de 23 cromosomas, es decir, la mitad. ¿Por qué, muchachos? Porque obviamente al fusionarse, al unirse, entonces van a dar origen a este nuevo ser, bueno, no tal cual formado en ese momento, pero en la fecundación se unen las dos células reproductoras y dan origen a un nuevo ser, ahora sí, con la carga genética completa. ¿De acuerdo? Básicamente va por esa vía, y por eso les mencionaba yo que se da por procesos meióticos, no mitóticos. ¿De acuerdo? Bien, ahora, si hablamos de gametos, entonces aquí viene otra característica. Los gametos son células haploides. ¿Qué manejamos como terminología en cuanto a haploide, muchachos? ¿A qué se refiere? Veamos ahora sí, Alexandra, Marina. Alex, ¿está por ahí? Patricia, Carolina dice diferentes. Ajá, ¿quién? Alexia, Natalie. ¿Qué querrá decir haploides? Carla Margarita, ¿poseen doble cadena? No. Andrea Carolina. Marilyn Ivonne, una célula. No. Pero creo que comprendo más o menos por dónde va su idea. Pero no es que sea una célula. Único conjunto de cromosomas. No. O bueno, quiero ver. ¿Lo podría plantear de otra manera, Ivonne? Veamos a alguien más. Angélica, Ariana, Elizabeth. Mitad de cromosomas exacto, tiene la mitad de cromosomas que el resto de las células somáticas. Así es. Digamos que lo más gráfico que se puede encontrar, o más bien que se pueden encontrar en la literatura y todos los libros de genética, es una célula normal, como bien ustedes lo mencionaban acá, una célula somática, cualquier célula del cuerpo tiene 2N, ¿ya? O en el caso de la especie humana, 46 cromosomas. Pero el ser Alexandra Marina se originan de las diploides. Así es, Alexandra. Muy bien. Entonces, a eso quiero llegar. Células diploides son todas las células que tenemos en el cuerpo. ¿Ya? Ahora, ¿se originan a partir de las diploides? Sí, porque se originan a partir de esas células germinales. Las células germinales, llámense espermatogonios, en el caso de los machos, u ovogonios, en el caso de las hembras, son células diploides. Y como venimos hablando que los gametos
son células haploides, entonces eso significa que tienen la mitad, o bueno, en el caso, como les estaba mencionando yo, si nosotros manejamos que la célula normal tiene una carga 2N, entonces una célula sexual va a tener solamente N, una N, ¿no? Pero el uno, pues sabemos que no se escribe porque se sobreentiende que cuando está solamente la N, se sobreentiende que es 1, el que le antepone, ¿no? Así es que los gametos son células sexuales haploides. Y nuevamente, ¿por qué haploides? Porque al unirse, entonces se van a convertir, ahí sí, en una nueva célula diploide. ¿Estamos? Bien. Continuamos. Ahora, aquí más que claro, ¿verdad? Los gametos, tenemos gameto femenino y gameto masculino. Permítanme, muchachos, permítanme un segundo. Bueno, muchachos, disculpen y gracias por la paz. Permítanme, muchachos, permítanme. Ok, muchachos, continuamos. Perdón, nuevamente. Entonces, hablábamos, los gametos van a ser los gametos femeninos y masculinos. En el caso del gameto femenino vamos a tener el óvulo, ¿sí? Y en el caso de los gametos masculinos vamos a tener los espermatozoides. Perdí el sonido, muchachos, perdón. Entonces, bueno, ok, continuemos. Vemos acá de alguna manera, de forma esquemática, pues lo que sería un óvulo, tal cual, por supuesto, esto visto en microscopio, y de igual forma los espermatozoides. Ustedes se pueden dar cuenta que tenemos la cabeza y la
cola, que también lo conocemos como flagelo, que es lo que le sirve al espermatozoide para movilizarse, ¿ya? A través de todo el tracto reproductivo de la hembra. Entonces, vamos a ver cómo iniciemos con la espermatogénesis. La espermatogénesis, muchachos, la podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos como que en tres etapas, ¿no? La espermatocitogénesis, la espermiogénesis y luego, por aquí más adelante, la espermiación. Creo que lo tengo por aquí en esta parte para que se pueda ver acá, la espermiación, ¿ya? Entonces, bueno, no me tengo tanto porque lo vamos a explicar detalladamente. Entonces, tres etapas: la espermatocitogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. Ahora, la espermatocitogénesis, ¿a qué se refiere eso? Y es básicamente esa serie de divisiones celulares que sufre la espermatogonia. Nuevamente, la espermatogonia es la célula germinal masculina. O sea, esa es como, por decirlo de alguna manera, la célula original, a partir de la cual se van a obtener los espermatozoides hasta el final de todos esos procesos de división celular. Entonces, nuevamente, la espermatocitogénesis consiste en esa serie de divisiones celulares en la espermatogonia para llegar a formar el espermatozoide al final del proceso. Yo sé que esto es algo, me podrían decir, ah, pues sí, pero es lógico, no es de sentido común, pero no está siempre de más. Y por eso lo ponía acá: los espermatozoides, aclarar, ¿no? Se forman en los testículos del macho. ¿De acuerdo? Ahora, eso es espermatocitogénesis. Viene de, como pista, espermatocitos. Y los espermatocitos se obtienen a partir de la espermatogonia. Luego tenemos la espermiogénesis. La espermiogénesis es esa fase en la que estas espermátides, en que las espermátides que son como que la etapa previa a los espermatozoides, ¿ya? Entonces, la espermiogénesis es esa fase en la que las espermátides sufren metamorfosis, es decir, cambian anatómicamente, ¿no? Para darle paso a la formación del espermatozoide, el cual posteriormente va a ser liberado al espacio interno de los túbulos seminíferos, para pasar posteriormente al epidídimo, en donde van a almacenarse, van a madurar a través del paso o a medida van pasando por todo el epidídimo, que estamos hablando de la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Finalizando con, obviamente, al momento de la eyaculación, pues los espermatozoides son liberados. Estamos. Entonces, acá, importante mencionar que a medida que se desarrolla la espermatogénesis, o sea, a medida que sea todo este proceso, los gametos en evolución, recuerden, o sea, gametos en evolución, nos referimos que el espermatozoide, antes de ser espermatozoide, fue una célula primordial germinal. Posteriormente pasó a ser, por procesos meióticos y mitóticos, o bueno, en este caso sería mitótico primero y posteriormente meiótico, pasa a formar las diferentes etapas de los gametos, ¿ya? Entonces, vienen desde la membrana basal, y la membrana basal es acá. Si este es un túbulo seminífero, aquí vemos, ¿no? Estos son los túbulos seminíferos. Entonces, la membrana basal se refiere a la pared, ¿no? A la pared del túbulo seminífero. Entonces, en todo el contorno de la pared del túbulo seminífero están las células germinales primordiales, ¿ya? Entonces, van desde esa membrana basal hasta el lumen. Y el lumen me refiero que es este espacio central. ¿De acuerdo? Es como que ustedes imagínense una
una manguera, ¿no? Entonces el espacio central interno es en donde los espermatozoides ya formados van a ser liberados. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las células que están presentes en los túbulos seminíferos? Vamos a encontrar células de Sertoli, que son esas células que le proveen a las células germinales sostén y también nutrición. Y vamos a encontrar, obviamente, células germinales, así como las de Leydig. Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Recuerdan de lo que estuvo discutiendo la semana pasada el ingeniero Corea? ¿Qué es el producto generado por las células de Leydig? ¿Recuerdan, muchachos? ¿Qué se obtiene? Oh, no, perdón, no qué se obtiene. ¿Qué producen? Vamos a ver, Claudia Elizabeth. Carla Margarita, testosterona, gracias, muy bien, sí, testosterona. Así es, que es la hormona masculina, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a encontrar células de Sertoli, hay espacios intersticiales, que es en donde se encuentran esas células de Leydig, que son las que se encargan de la producción de la testosterona. ¿Ya? Bueno, esto se los acabo de mencionar. Son las células de Sertoli, funcionan para dar sostén y también como células nutricionales, perdón, y esa función la llevan a cabo durante todo el proceso de espermatocitogénesis y espermiogénesis, es decir, hasta que el espermatozoide es liberado al interior o al centro del túbulo seminífero, ¿ya? Y ahora a ver, me voy a acercar por acá. Los espermatogonios son estas células acá, que están más cercanas a la membrana basal. Esos son los espermatogonios, los que están, por decirlo de alguna manera, más pegados, ¿no? Ahora, estos espermatogonios, mediante división celular, en un principio mitótica y posteriormente meiótica, es que van, no creciendo, pero van avanzando, se van desprendiendo de la membrana basal y se van convirtiendo en los gametos tal cual, ¿ya? A tal punto que cuando ya es un espermatozoide, pues es liberado aquí al centro, ¿ya? Dicho de otra manera, los espermatogonios son los gametos potenciales. Y vemos acá, miren muchachos, acá tenemos, bueno, todos estos son túbulos seminíferos. Acá, a nivel de espacios intersticiales, es que vamos a encontrar las células de Leydig produciendo testosterona, ¿ya? Y esto, que vemos aquí, es un corte histológico de un túbulo seminífero. Vemos acá los espermatogonios, ¿sí? Y a medida se van desprendiendo, van sufriendo división celular y son liberados en el lumen del túbulo seminífero. Creo que tengo por aquí más adelante también otras imágenes, pero vean acá esto, que en su momento fue una espermatogonia, ahora podría estar en etapa de espermiación, o sea, perdón, de ser una espermátide, es decir, la etapa previa a convertirse en espermatozoide. Y vean acá, de igual manera, esto, como les repito, es de alguna forma un poco retroalimentación de lo que se discutió la semana pasada en la clase, pero de forma un tanto gráfica, esquemática, es que se da para que logren, para que se logre más bien comprender los procesos de división. Tenemos, bueno, más adelante está bien detallado, pero ese es el espermatogonio, ¿ya? La primera división es una división meiótica, perdón, mitótica, y da lugar a un espermatocito primario. Ahora sí, mediante una división, ahora sí, meiótica, da lugar a espermatocitos secundarios.
Posteriormente hay otra división y da lugar a la generación de espermátides. Las espermátides son las que posteriormente van a madurar y se van a convertir en los espermatozoides. Ahora bien, por aquí más o menos, hablando de espermatocitogenesis, siempre. Tenemos el espermatogonio latente y un espermatogonio activo. ¿A qué se refiere esto? Hay un latente y un activo. El activo es el que va a sufrir esa división celular. El otro espermatogonio no, o más bien todavía no. Cuando termina, obviamente eso se está dando, no es que va de esa manera como le estoy diciendo, que en orden uno y este no, se está dando continuamente, pero vamos a encontrar un espermatogonio activo y uno latente, de los cuales el activo va a iniciar su división celular. El latente todavía no. Posteriormente, sí, va a ser el espermatogonio latente el que se va a convertir en activo y el que va a continuar con su división celular. ¿Ya? Es lo que se menciona acá, que el espermatogonio latente va a permanecer en el epitelio germinal para repetir ese proceso, o sea, este proceso de división, pero posteriormente a cuando lo realiza el espermatogonio activo. ¿Está? Ahora, el espermatogonio activo, vean, en el siguiente párrafo, es el que sí va a sufrir esas divisiones celulares. Muchachos, ya se van a quitar. Ok, muchachos, perdón. Entonces, el espermatocito activo es el que sí va a sufrir en un primer momento esas divisiones. Aquí adelante tengo de manera más esquemática ese proceso, pero entendámoslo primero. ¿Ya? Entonces, va a sufrir división, dando o formando al final 16 espermatocitos primarios. Bueno, en este caso, las primeras divisiones son mitóticas, ¿sí? Aquí todavía se sobreentiende, en este momento todavía son células diploides, no haploides, ¿ya? Entonces, importante, del espermatogonio, lo que se forma son, o lo que se forma es un espermatocito primario. ¿De acuerdo? Ese es el orden. Del espermatogonio pasa a... Ahora bien, cada espermatocito primario, ahí sí, va a sufrir división meiótica. En este caso, o en este momento, sí ya vamos a entender que la información genética se va a reducir a la mitad de ser, es decir, de ser células haploides, van a pasar a ser, perdón, de ser células diploides, van a pasar a ser
células haploides. Está. De dos espermatocitos secundarios, en donde el núcleo de ese espermatocito secundario contiene la mitad de la información genética y por eso le estoy mencionando que se convierte en una célula haploide. Ahora sí ya va a continuar su proceso de, digámoslo, de maduración hasta convertirse en un espermatozoide, pero todavía no lo es. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que ese espermatocito secundario, unas horas después de haberse formado, se va a dividir otra vez en lo que se conoce como meiosis 2, pero aquí me podrían decir, ay, mire, pero si se vuelve a dividir y aquí se menciona por proceso meiótico, pero la diferencia es que en la meiosis, muchachos, recuerden que hay una fase en la que al haberse dividido por proceso meiótico, la siguiente división es prácticamente una división mitótica, ¿ya? Porque es como que me pueden decir, me podrían decir, ah, bueno, pero si ya tiene N y se vuelve a dividir, es como que quedará 0.5N, pero no es así. Es porque el espermatocito secundario, que ya tiene su calidad de célula haploide, viene y sufre una división mitótica en la etapa de meiosis 2, ¿ya? Recuérdense de todas las etapas de división celular, ¿no? No me detengo en eso. Y aquí sí, este espermatocito secundario, al haberse dividido, ahí sí, va a dar lugar a la formación de una espermátide. Entonces, es así que a partir de esa división, pues se van a obtener 4 espermátides a partir de cada espermatocito primario. O dicho de otra manera, vamos a obtener 64 espermátides a partir de un espermatogonio activo, es decir, a partir de este espermatogonio, vamos a obtener al final, ¿cuánto, muchachos? 64, ¿qué? Espermátides, ¿sí? Bien, ahora, de manera resumida, tenemos acá el espermatogonio, tenemos, o bien, vamos a tener dos, ¿verdad? Vamos a tener el espermatogonio activo y el espermatogonio latente. El espermatogonio, de este espermatogonio activo es el que va a continuar con esa división que les acabo de explicar. El espermatogonio latente va a dar origen a uno latente también y a uno activo, de los cuales este activo va a continuar con este proceso y así sucesivamente. Siempre de un latente va a dar origen a otro latente y a otro activo, y el activo es el que va a continuar con todo este proceso de división. ¿Ya? Entonces, si se fijan ustedes, miren acá, tenemos un espermatogonio primordial, se divide y tenemos uno activo. Del activo por mitosis, por eso les digo, miren, la mitosis. Vamos a obtener 16 espermatocitos primarios, los cuales continúan en posesión de información diploides. Son células diploides todavía. Ahora, por división, ahora sí, por división meiótica, aquí la meiosis 1, se reduce la información genética. Entonces se convierten en células haploides. Esta división que nosotros vamos a observar acá de los espermatocitos secundarios, ojo, este es un espermatocito primario, este es un espermatocito secundario. Entonces, en la siguiente fase, que es meiosis 2, esta división celular que se da es prácticamente una mitosis, porque las células resultantes van a ser iguales a la célula madre. Como la célula madre tiene información solamente N, entonces las células hijas igual van a ser N, o sea, van a ser siempre células haploides.
Ahora sí, estas son las espermátides, que a medida van a transcurrir las horas, van a madurar y se van a convertir en espermatozoides. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Me escuchan? Hola, muchachos. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Diga, Daniel. ¿Podría confirmar lo que voy a decir? Entonces, el espermatocito primario es una célula diploide, ¿verdad? Sí, Pero cuando se convierte en espermatocito secundario es haploide, así es. así es. Y cuando se vuelve a dividir en meiosis 2, sigue siendo haploide. Sí. Ah, ok, gracias. El detalle es que en la meiosis 2 ya no hay una reducción de la información cromosómica. Ahí más bien es una, no quiero, a ver, lo que pasa es que se podría entender cuando le voy a decir multiplicar la célula es que de una resultan dos, pero no es que se multiplica la información cromosómica. Y la otra forma en la que se puede entender es la célula, o sea, hay una, no es una reducción, pero es una división, pero no es que se divida en dos otra vez la información cromosómica, más bien solamente se divide la célula y obviamente, sí, se divide la información cromosómica, pero no se reduce otra vez, más bien solo eh, se da otra división mitótica. Como le digo, la misma información genética que va a tener de las dos células resultantes van a ser la misma información genética de la célula madre, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, por eso acá, el espermatocito secundario, que ya tiene una carga haploide, se divide por mitosis y entendemos, ¿verdad? Que mitosis es que las células resultantes de igual manera van a tener la misma información genética que la célula madre. Es decir, como este era haploide, es como que le digan en términos más gráficos. La célula, el espermatocito secundario tiene, por decirle, ¿qué le puedo decir? 25 o 50, imaginemos. Aquí tiene 50. Pero la carga, la información cromosómica de todas esas 50 partículas es la misma, ¿ya? Entonces viene y simplemente vamos a ir con la mitad para acá y la mitad para acá, pero siempre con la misma información genética. No es que se va a un medio de N y un medio de N, no. Es simplemente que la célula se dividió y 20, la mitad de la cantidad de cromosomas para acá y la mitad de cantidad de cromosomas para acá, pero en número, no a nivel de reducirlo como se redujo acá. ¿Ya? Es simplemente una división mitótica. Entonces, ahora sí, ya de manera un poco más gráfica, ¿no? La espermatogonia, que es la célula germinal inmadura, ¿ya? Que es la que se reproduce en un primer momento por mitosis, que era lo que yo les decía acá, ¿ya? Por mitosis, bueno, tenemos el espermatogonio activo. Por mitosis obtenemos espermatocitos primarios. Que digamos de esa manera, bueno, no voy a sacar acá para que se pueda observar. Ven ustedes acá. ¿Se pueden observar aquí, muchachos? Esta parte acá. Hola, hola, muchachos. Sí, Sí, ok. Entonces, este acá, en su momento, era una espermatogonio o un espermatogonio, como ustedes lo quieren llamar. Por división mitótica, aquí es mitosis, ¿sí? Se obtiene uno activo y uno latente. El activo es el que continúa con la división celular. Entonces viene la división celular del espermatogonio activo y en un primer momento, ¿qué se obtienen? Espermatocitos primarios. A medida se subdivide más y más, se van obteniendo espermatocitos secundarios, ¿ya? Pero en este primer momento es una división mitótica. Posteriormente va a ser división meiótica, es decir, reducir la carga cromosómica. ¿De acuerdo? Ahora bien, tenemos el espermatocito primario.
que es lo que se obtiene a partir de la división celular del espermatogonio. Entonces, no, lo que les acabo de decir está escrito aquí. El espermatocito primario es el que se forma a partir de la espermatogonio, la diferenciación del espermatogonio. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, el espermatocito primario, aquí sí, en este momento sufre la primera división meiótica y da origen a espermatocitos secundarios. Si este es todavía una célula diploide, con meiosis, se va a convertir en una célula haploide. Entonces, esta es meiosis 1. El espermatocito primario sufre esa división meiótica y da como resultado a 2 células haploides. En este caso, estas células son los espermatocitos secundarios. Ahora, estos espermatocitos secundarios, ¿qué es lo que sucede? Van a dividirse también. Pero acá, característica es que ya les mencionaba que esta división que sufren los espermatocitos secundarios en la segunda etapa de la meiosis o en meiosis 2, como ustedes lo quieran manejar, es una división mitótica, no otra división meiótica. No, es una división mitótica. Quiere decir que cada uno de estos va a dar 2 espermátidos. O sea, si aquí el espermatocito es secundario, perdón, el resultado de esa división se llama ilustrar. Los espermátidos de igual manera son haploides. Entonces, estas espermátides son las que van a sufrir metamorfosis, maduración y todo para que puedan ser, para que, perdón, se conviertan en espermatozoides y los espermatozoides sean liberados al espacio interno del túbulo seminífero. Entonces, en la espermiogénesis, que es la etapa final, ¿qué consideraciones nosotros vamos a tomar en cuenta o qué situaciones salen en ese momento? El material nuclear, o sea, el material nuclear, se vuelve todavía mucho más compacto. Y es esa parte la que va a dar lugar a la formación de la cabeza del espermatozoide. Mientras que el resto de la célula se elonga y es lo que nosotros vemos a nivel del microscopio y conocemos como la cola o el flagelo, o sea, la cola del espermatozoide. Ahora bien, la cabeza del espermatozoide vamos a encontrar, o ustedes al analizar literatura, van a encontrar este término, acrosoma, que es una capa, creo que tengo imagen acá, la capa que está rodeando acá, miren, me acerco, pueden observar, ¿verdad? Acá, este es el núcleo que yo les mencionaba, que se vuelve mucho más compacta, perdón, acá tenemos la cabeza del espermatozoide, tenemos la cola y por aquí tenemos la vaina mitocondrial. Entonces, ese acrosoma es esa capa alrededor de la cabeza del espermatozoide. Y esa capa se forma, o más bien el acrosoma, se forma a partir de ¿qué? De este organelo celular, que es el aparato de Golgi de la espermátide. ¿Sí? Ahora, parte del citoplasma de la espermátide se va a perder durante el proceso de formación de la cola de la misma espermátide o del espermatozoide, ¿no? Vamos a ver qué más. Bueno, a medida van madurando los espermatozoides, miren acá, van ganando la capacidad de ser móviles. Ahora bien, esto de la movilidad, muchachos, sí, como tal, adquieren esa capacidad, pero también deben tomar en cuenta
que hay sustancias producidas por las glándulas accesorias del aparato reproductor masculino que le proveen, llamémosle, alimento a los espermatozoides, como por ejemplo glucosa y otras sustancias amortiguadoras que les sirven para no morir al momento de ser expulsados en una eyaculación. Recuerden también que el hecho que el semen, o sea, el semen, recordemos que es la mezcla de los espermatozoides más las sustancias producidas por las glándulas accesorias, por todo el líquido seminal. Eso les ayuda a vivir en el medio ácido que encuentran en el tracto reproductor femenino. Si los espermatozoides no, o sea, si no tuvieran o no fueran mezclados, perdón, con esos productos de las glándulas accesorias masculinas, entonces morirían casi que de inmediato. ¿Ya? Bien, dicho eso, bueno, la imagen acá ya está bastante gráfica. Lo que yo les decía, tenemos la membrana basal, que son las paredes de los túbulos seminíferos, tenemos los espermatogonios, ¿ya? Que son las células germinales primordiales, se van dividiendo a medida van avanzando y en este momento ya los espermatozoides han sido liberados al espacio central del túbulo seminífero. ¿Para llegar a dónde? Al epididio, en donde van a madurar, donde se van a almacenar, perdón, y se van a madurar a medida van pasando desde la cabeza hasta la cola del epididio. ¿Ya? Entonces, lo que ya les decía anteriormente, son las espermátides las que se van a diferenciar y se van a convertir en los espermatozoides. Ahora, importante, y creo que vale la pena que ustedes también lo tengan siempre en mente, es que en el tracto genital de la hembra, los espermatozoides, lo voy a acercar por acá, sufren este proceso, capacitación, que es básicamente, se vuelven más móviles, ¿ya? Y se preparan para liberar el contenido que está en la vesícula cromosómica, es decir, no es que sepan, o sea, que estén conscientes, pero químicamente se preparan porque el destino final es la fecundación del óvulo. Entonces, ese es el proceso al que yo les hago mención acá. Y vean acá, de igual manera, un poco más a detalle. Esta es la espermatogonia y aquí tenemos la espermátides en fase de maduración. ¿Ya? Ven ustedes pues que está sufriendo esa transformación y el núcleo se va compactando mucho más, casi que formando la cabeza del espermatozoide. Entonces, esta maduración da lugar a los espermatozoides, tal cual como nosotros los conocemos tanto en figuras como en alguna ocasión los hemos observado en el microscopio. No me detengo en eso, el ingeniero Correa les explicó acerca de las formas de cómo obtener una muestra de semen. Tenemos una vagina artificial en el caso de usarlo para toros. El electroeyaculador, también hacía referencia a él. No recuerdo si con ustedes vimos eso al principio, pero si no, creo que ya se activó. ¿Lo logran ver, muchachos? Hola, muchachos. Sí, se logra. Ok, entonces aquí lo que están haciendo básicamente obteniendo la muestra de semen de ese toro. Muchas veces se utiliza una vaca como cebo u otro toro, ¿no? O en algunas ocasiones un maniquí. Ahí está, el toro ya dio la muestra. La característica de esta vagina artificial es que es de doble pared, entonces en medio del silicón y del tubo, que puede ser un tubo plástico, hay agua tibia. Que recuerden que los toros se eyaculan por diferencia de temperatura, no así los garañones. De los garañones me refiero a los caballos, o sea, los machos equinos. Ellos eyaculan por fricción.
Y en el caso de los cerdos, hay que ejercer presión. Bueno, de aquí de igual manera, ¿no? Espero que lo puedan observar. Aquí vean, se está obteniendo la muestra de semen. Aquí es importante mencionar que se deja que caiga la primera parte del eyaculado porque es más líquido seminal que espermatozoide. Ya cuando comenzamos a ver que se vuelve un poco más espeso y un color como cremoso, entonces ahí sí hay que obtener la muestra porque esa es la porción rica en espermatozoides del eyaculado de un cerdo. ¿Ya? Y lo que en un primer momento se hace son evaluaciones en masa para posteriormente venir y evaluar características morfológicas, anatómicas de los espermatozoides a nivel individual. Si no hay doble cabeza, doble cola, si no hay deformaciones, gota citoplasmática, etc. ¿Ya? Importante eso porque sirve para hacer evaluaciones de calidad y ver si ese animal pues podría aplicar o no para ser candidato a donador de semen y posteriormente pues venderlo, ¿verdad? Ok, muchachos, hasta este momento vamos bien, creo yo. Hemos terminado con la parte de gametogénesis desde el punto de vista de gameto masculino. Yo tengo las 10:13. ¿Cuánto nos damos de así de break para que se puedan levantar, tomar un poquito de agua, estirarse? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cuánto nos damos? Unos 5 minutos. Bueno, tengo las 10:13, 8 minutos. A las 10:20, ¿les parece que regresamos? Está bien. Ok, ok, de acuerdo, muchachos. Sí, para terminar, así es. Y esto de la ovogénesis, fíjense que es más interesante porque la dinámica reproductiva de la hembra es la que es más complicada. En el caso de los machos, sabemos que solo están para, bien feo se escucha, para donar o para preñar, para montar a las hembras, ¿no? En cambio, la hembra es un poco más complicada porque es de conocer el ciclo estral, el ciclo reproductivo. Pero bien, nos vemos en Carlos, se ríe. Nos vemos en un ratito, muchachos.
Ok, muchachos, estamos por acá de regreso. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, 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 se ingeniero. escucha. Ok, gracias, muy amables. Entonces, muchachos, fíjense que más o menos la misma dinámica de la, digamos, de la espermatocitogénesis lleva de alguna manera la ovogénesis. Le pongo acá oogénesis u ovogénesis porque de cualquiera de esas dos formas podrían encontrar ustedes cuando consulten literatura, refiriéndose a la misma cosa, ¿no? Entonces, en este caso, la ovogénesis se refiere a la formación de los ovocitos. Recuerden, la espermatocitogénesis era la formación al final, ¿verdad? De espermatozoides. Pero en este caso vamos a hablar em, de ovocitos. Bueno, a medida que avancemos van a escuchar que realmente lo que se libera, y creo que el ingeniero Correa también se lo mencionó, lo que se libera cuando se da la ovulación, no es un óvulo realmente, es un ovocito secundario. Solamente cuando hay fecundación es que se completa esa segunda fase o esa meiosis 2 por completo, ¿ya? Pero bien, algo que quiero que recuerden ustedes, o que tengan siempre en mente, es que la ovogénesis inicia antes de que el nuevo ser, si es hembra, nazca, ¿ya? Ahora, mm, podrían preguntar, ¿no? Pero ¿y cómo es ese rollo? ¿Verdad? En fin, eh, la naturaleza, ¿cómo les puedo decir? Inicia en ese momento y se detiene también hasta que el animal llega a la pubertad. En este caso, recuerden también, creo que se lo mencionaba el ingeniero Corea. Pero bien, lo explico más adelante, ¿sí? Lo que sí es que desde la quinta semana de desarrollo de ese nuevo ser que se está eh, gestando en el vientre materno, es que inicia la ovogénesis, ¿ya? ¿A través de qué? Del saco vitelino hacia los ovarios. No nos detenemos tanto en eso. Ahora bien, las células germinales primordiales son las ovogonias. En el caso de los machos, recuerden, las células germinales primordiales eran, o más bien son, perdón, las espermatogonias. En este caso son las ovogonias. Importante mencionar, las ovogonias son diploides. ¿Ya? Recuerden, son diploides. Al final, el ovocito secundario, que es el que vemos nosotros acá, ahí sí, es una célula haploide, o lo que nosotros comúnmente manejamos como el óvulo. El óvulo es una célula haploide. ¿De acuerdo? Ahora, recuerdo a mí que el ingeniero Correa les mencionaba que en la imagen que ustedes están observando ahí, perdón, pueden darse cuenta que se esquematiza como que si fuera ah, que el ovocito, perdón, que el folículo va creciendo, se va desarrollando como que de manera ordenada y se ve como que es en el sentido de las agujas del reloj, pero realmente no es así. O sea, el cuerpo lúteo, aquí lo que se esquematiza, muchachos, es el orden que debe seguir o que sigue más bien. O sea, tenemos el folículo primario, tenemos folículos en desarrollo, de los cuales uno va a convertirse en el folículo dominante y es el que va a terminar madurando. Cuando ese folículo se rompe, libera el ovocito, libera el óvulo, y en ese punto se comienza, o bueno, se forma lo que nosotros conocemos como cuerpo hemorrágico, que es lo que va a dar lugar a la formación del cuerpo lúteo. Pero no es que este mismo folículo recorrió de esta manera dentro del ovario hasta llegar acá. No, todo se da en el mismo punto, ¿ya? Me explico, muchachos, cuando les digo que todo se da en el mismo, en la misma ubicación, en el mismo punto, en el ovario. Muchachos, Sí.
¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Bien, ahora, de igual forma, vean, las ovogonias, la multiplicación inicial que tienen es por mitosis. Ahora, importante mencionar, muchachos, que la mayoría de estas ovogonias que se reproducen o que se multiplican, perdón, sufren el proceso de atresia. Yo sé que ustedes ya escucharon eso, pero recordemos a qué se refiere ese término atresia, muchachos. ¿Qué querrá decir? Ah, muchachos, A veamos. una reducción o una disminución del tamaño normal. Se pierden, ¿no? Sí, disminuyen en su tamaño, o sea, si en un momento se van creciendo, pues la 13 es como que, ok, comienzan a regresionar y no van a llegar a convertirse en folículos, sino que prácticamente se pierden, ¿no? Ahora bien, de las ovogonias que sí son viables, o sea, aquellas que no sufrieron atresia, esas en un primer momento van a detener su división celular en la profase de la meiosis 1. Ahora, en ese momento se encuentra, o esa célula que detuvo su crecimiento, es que se ha convertido en un ovocito primario, ¿ya? Y por eso les decía yo en la lámina anterior, bueno, ok, la ovogénesis se da desde la 5ª semana del desarrollo fetal en adelante, ¿no? Pero llega un momento en que se detiene y es al 8º mes de gestación. Entonces, vamos a ver, recapitulemos. Esa ovogonia viable, o sea, la que no sufrió atresia, comienza a dividirse y esa división se detiene en la profase de la meiosis 1 y la estructura que nosotros vamos a encontrar que es en la que se ha detenido en esta etapa, es el ovocito primario, ¿ya? Y ese ovocito primario puede llegar a formarse entre el 3.º y 8º mes de gestación. Ahora, en este punto, cuando ya alcanzó la meiosis, la profase de la meiosis 1, es decir, cuando ya se convirtió en ovocito primario, detiene ese, digamos, ese crecimiento y división celular, ¿sí? Se detiene, pero vuelve a activarse cuando el animal alcanza la pubertad. Es decir, imagínense, se detuvo antes de que naciera y se volvió a activar cuando ya, digamos, a nivel fisiológico y anatómico, la hembra ya podía ser, o ya entró, más bien, en edad reproductiva, ¿de acuerdo? Entonces, importante mencionarles acá, por ejemplo, eh, se- la hembra a nivel de ovarios puede llegar a producir entre 600 y 800 mil ovocitos primarios, pero de esos realmente, como veíamos por acá, muchos sufren atresia. De esos muchachos, los aproximadamente unos 40.000 van a poder ser viables, pero de esos 40.000, recuerden, también hay algunos que sufren, o sea, que no llegan a término y se tiene como promedio que la hembra puede producir 400 óvulos. Ahora, esos 400 óvulos, muchachos, quiere decir que están disponibles no disponibles de inmediato, pues, pero que van a poder llegar a estar disponibles a lo largo de la vida reproductiva de un animal. Ahora les pregunto yo, ¿creen ustedes que una hembra realmente a lo largo de toda su vida podrá llegar a ovular 400 veces? Si una vaca en promedio cicla cada 21 días. Hagan por favor el cálculo, muchachos. ¿Cuánto le ponen ustedes de esperanza de vida o de expectativa de vida a una vaca?
Veamos, Carla María Morales o Carla Michelle Murillo. ¿Cuánto le pondrían ustedes? Tal vez unos 5 años, 6 años. 5 años, ok. Haga el cálculo, Natalie. Si la vaca cicla cada 21 días, hagamos un cálculo muy así, grosso modo, una vez al mes. Estamos hablando que puede ovular 12 veces en un año. Quitemos el primer año porque el primer año de vida de ese animal no cicla, ¿ya? Cumplió el primer año y comienza a ciclar. De ahí en adelante, pues comienza a ciclar, y eso, ojo muchachos, ojo, quiero aclarar que cuando el animal está preñado, no va a ciclar, ¿ya? Hagamos el hipotético que ese animal nunca se preñó y que está ciclando. Natalie dice que le calcula unos 5 o 6 años de vida. ¿Cuántas veces podría ovular, Natalie, en todo ese periodo de vida esa vaca? 48. Unos 48 y tiene disponible 400. Híjole, hasta o sea, no quiero decir nos queda debiendo, pero tenía para más, ¿verdad? Tenía mucho potencial para más. Por eso es que las tecnologías en cuanto reproductiva, ¿no? Superovulación, etcétera, etcétera, que creo que por aquí hay un poquito de eso. Pero bien, nomás era para tomar como referencia. Ahora, muchachos, bueno, les mencionaba esto, ¿no? Que la ovocitación o la ovulación en la vaca es una cada 21 días. Entonces, vean acá ya se rompió ese folículo maduro o folículo de Graf, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que va a liberar ese ovocito secundario y pues va a pasar al útero, ¿no? No me detengo tanto en la estructura del útero porque lo vimos en las clases anteriores. Recuerden también que las hormonas que se producen en los ovarios son estrógenos. En este caso también vamos a encontrar la FSH, que es la hormona folículo estimulante. Bueno, pero eso realmente es desde la hipófisis. O sea, la hipófisis manda, el hipotálamo manda la hipófisis. La hipófisis es la liberadora de la FSH y de la LH. Y estas dos vienen y actúan sobre estas estructuras. ¿Ya? En el ovario vamos a encontrar, o más bien se producen la progesterona y los estrógenos. La progesterona, ¿qué estructura es la que está produciendo progesterona, muchachos? De las que ven ahí en la imagen. ¿Qué estructura? ¿Cuál es la estructura encargada de la cuerpo lúteo? Gracias, muy amable. Así es, la progesterona. Posteriormente, a medida avanza el embarazo, también Ingrid Ariel dice, teniendo problemas. Ok, no se preocupe, luego puede revisar la grabación. Y les decía que también otra estructura que también produce progesterona, muchachos, ¿cuál es? Es una estructura temporal. Pero ¿cuál otra es? El ingeniero Correa se lo mencionaba. ¿Cuál, muchachos? Se da en la preñez. ¿Cuál? Placenta, gracias, Gabriela. Sí, así es, la placenta. ¿Y en dónde se producen los estrógenos, muchachos? En el ovario. ¿En dónde? ¿O qué estructura es la que está produciendo estrógenos? Muchachos. Yo sé que ustedes saben. ¿Qué estructura? Ahí está en la imagen. Muchachos. Joana, sí, en los ovarios, así es. Noé, muy bien, gracias, Noé. Los folículos. Sí, en los ovarios, pero ¿en qué estructura en específico? En los folículos. ¿Ya? Recuerden, el folículo este líquido acá está cargado, o sea, aquí hay estrógeno bastante. ¿De acuerdo? Y este produce progesterona, que es la hormona de la preñez. Entonces, veamos lo siguiente. Bueno, aquí
Creo que es un poquito más de lo mismo. Aquí vamos a encontrar a este espacio lleno con líquido folicular, se le conoce también como antro folicular o folículo antral, precisamente por eso, porque tiene este espacio que está lleno con líquido folicular. Entonces aquí tenemos el ovocito, ¿no? Estas que son las células de la granulosa, que ya el ingeniero Correa se les mencionaba también, no me detengo tanto en eso. Y también el folículo maduro, muchachos, en la literatura lo van a encontrar con el nombre de folículo de Graf. ¿Ya? Entonces se rompe, libera el ovocito, ojo, el ovocito secundario, lo que nosotros manejamos, que es el óvulo que se libera, pero realmente se convierte en óvulo hasta que hay una fecundación. ¿Sí? Posteriormente, que de inicio lo conocemos como cuerpo hemorrágico porque se da un pequeño sangrado y se va convirtiendo en el cuerpo lúteo, que es el encargado de la liberación de la progesterona, el cual, si no hay preñez, es atacado por la prostaglandina, la cual es producida por qué estructura, muchachos, anatómica de la hembra. ¿Quién produce la prostaglandina que destruye el cuerpo lúteo? Ajá, muchachos. ¿Quién? ¿Marilyn? ¿Nicole? ¿Puede repetir la pregunta ahí? ¿Qué estructura anatómica de la hembra produce progesterona, que es la encargada de destruir el cuerpo lúteo cuando no hay preñez? Veamos. Uy, estoy viendo acá 3 Paolas. Paola Alejandra, Paola Denise o Paola Raquel. Cualquiera de las 3 Paolas. Ajá, ¿qué estructura? O alguien. Rebeca. Valeria. William. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá. Dice Carla, las glándulas endócrinas. Ovarios. No, Sofía, no son los ovarios. Riñón, no, el riñón tiene las suprarrenales, pero esas liberan cortisol. Es la hormona del estrés. Ajá, ¿qué estructura, muchachos? El útero. Diga, Daniel. El útero. El útero dijo, ¿verdad? Sí, así es, el útero. El útero, muchachos, cuando no hay preñez, ¿ya? Entonces no hay implantación, o sea, no hay anidamiento de ese cigoto en la pared del útero. Entonces, el organismo reconoce, bueno, no quedé preñado, chévere, el útero produce prostaglandina y viene y destruye el cuerpo lúteo. No es que lo haga explotar tal cual, ¿verdad? Pero lo hace regresionar y se va convirtiendo en una cicatriz. El cuerpo albicans es conocido. Cuando esto sucede, quiere decir que la concentración de progesterona comienza a bajar y la concentración de estrógenos comienza a elevarse. ¿Por qué? Porque comienzan a desarrollarse los folículos. Mientras hay un cuerpo lúteo, todos estos se detienen. O sea, esta inhibe el crecimiento de estos, pero cuando este no está, estos vienen y hacen fiesta y comienzan a crecer. Ahora, esto, muchachos, de manera resumida es lo que les decía yo anteriormente. De las células germinales primordiales, que son las ovogonias, hay muchas que dividen, etcétera, mitosis, meiosis, pero hay muchas otras que sufren atresia. Ahora, las que sufren atresia, obviamente, se van, ¿verdad? Pero las que sí se dividieron, se terminan, o más bien quedan, se detienen, es la palabra, se detienen en la profase 1 de la meiosis 1. ¿Y se detienen en qué estadio? En estadio de ovocito primario. ¿De acuerdo? Ahora, esto hasta ya por el 8º mes. Vuelve a activarse este ovocito primario
y vuelve a entrar en actividad cuando alcanza la pubertad ese animal, ¿ya? Cuando alcanza la pubertad, entonces continúan las divisiones celulares, los cuales, bueno, ya cuando comienzan a ciclar, pues la ovulación, liberación del ovocito, la fecundación, etcétera. Y lo que les quiero decir, importante aquí, se libera el ovocito secundario, pero ese ovocito secundario se encuentra en metafase 2 de la meiosis 2. Sí y solo si hay fecundación, entonces ese ovocito secundario sí se va a convertir en óvulo. De lo contrario, no. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso, muchachos? Puede repetir lo último. Digan. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí, claro que sí, Juliana, con gusto. El ovocito primario que quedó acá en estado latente o en estado de hibernación, por así decirlo, esa cría, llamemos esa vaca, esa ternerita nació, ¿sí? Pero estos quedaron en el estadio de ovocito primario, o sea, en profase 1 de la meiosis 1. Nació ese animal y cuando alcanzó la pubertad, esos ovocitos que estaban en su fase primaria continuaron esos procesos de división, ¿ya? Se divide, se divide, se divide. Obviamente la carga cromosómica se reduce de 2N a N, de 2N a 1N, ¿verdad? O sea, a células haploides, ¿ya? Entonces, cuando se da la ovulación, el ovocito secundario en metafase 2, ahí sí, comienza a desarrollar, llega al folículo de Graf y se libera. Se libera el ovocito secundario junto con un cuerpo polar, ¿ya? Pero se libera ¿en qué etapa de la meiosis? En etapa de metafase 2. Ahora, lo que les estaba diciendo. Sí y solo si hay fecundación, entonces sí se convierte en óvulo, ¿ya? Si no hay fecundación, obviamente el ovocito secundario liberado, pues, va a salir del cuerpo de la vaca y va a volver a ciclar. Pero sí, solo si hay fecundación, entonces ese ovocito secundario que fue liberado en metafase 2 de la meiosis 2 se va a convertir en óvulo. ¿De acuerdo? Ahora sí, muchachos. Sí, hoy sí, gracias. Ok. Bien, continuemos entonces. A ver, bueno, esto lo mencionó el ingeniero Correa, no me detengo, porque si no nos come el tiempo. Sí, simplemente mencionarles, acá repetir prácticamente, ¿no? Que al ser el folículo al interior tiene ese líquido folicular y es el que está liberando estrógeno, ¿no? Que son los que, o más bien la hormona que le da esa, no actividad, pero esa, ¿cómo decirles? Ese temperamento sexual al animal, ¿no? Y vean acá lo que yo les decía, me voy a acercar por aquí. Se logra ver, yo sé que la imagen no es como que la mejor resolución, pero logran ver, muchachos. Hola, Sí. hola. Ok, gracias, Patricia, muy amables. ¿Qué es lo que se logra ver ahí, muchachos? ¿Qué estructuras ven ahí? ¿Cuántas estructuras ven acá? Se ven dos.
¿Se ven? Dos. ¿Cuáles? Vamos a ver cuáles. Catherine Noemí. Carla Michelle. ¿Cuáles son esas estructuras? Judith Fernanda. ¿Cuáles son? Hola, el folículo. Ajá, un folículo bien madurote, ¿verdad? Como que es ay, ¿cómo se llama cuando uno se quema? Una Llaga. ampolla, Ah, como una ampollita, ajá. ¿Y el otro? ¿Cuál es? ¿Qué otra estructura ve ahí? todo un cuerno uterino. Bueno, yo me refería a nivel de ovario, claro, aquí Ah, se ven ok. los cuernos uterinos, pero en el ovario, Cuerpo lúteo. No. exacto. Ah, ok. Es esto, ¿verdad? Esto que se ve aquí como que cabecita anaranjada. Ahora, obviamente, yo no me atrevería a decir en qué etapa del ciclo estral se encuentra, porque no conozco el historial de ese animal, no le llevo ¿qué? Ay, ¿cuál es la palabra? No le he llevado la pista, ¿sí? Puede ser que, bueno, mi idea podría ser, bueno, este folículo está bien grandote, miren, se nota, ¿verdad? Acá, que tiene un montón de líquido folicular. ¿Lo logran ver, muchachos? ¿Se Sí. logra observar? Sí. Ok, gracias. Sí, Entonces, ingeniero. creo que tiene un montón de líquido folicular y que está casi que a punto de reventar. Entonces, yo podría pensar, bueno, el animal, aunque tenga el cuerpo lúteo presente, pero puede ser que ya esté en regresión. ¿Sí? Es decir, el útero, vamos a hacer aquí una pequeña manchazón que me gusta hacer. El útero liberó prostaglandina y vino y se echó al cuerpo lúteo, ¿verdad? Lo que se echa al cuerpo lúteo es la prostaglandina. Acá. Ay, qué feo me queda la prostaglandina. ¿De acuerdo? Destruye el cuerpo lúteo, comienza a regresionar, es decir, la concentración de progesterona comienza a bajar, porque cuando hay un cuerpo lúteo está de esta manera, ¿verdad? Esta es la progesterona. Cuando hay un cuerpo lúteo presente, esta hormona está hasta arriba. Pero viene el útero y le dice, salud, papá. Mira, y aquí viene la prostaglandina. Destruye el cuerpo lúteo y comienza a bajar la progesterona. Entonces quiere decir que los folículos comienzan a madurar y los estrógenos para arriba, ¿verdad? ¿Se entiende, muchachos, de alguna manera el dibujito que les acabo de decir? Y en dado caso que si haya gestación, esta se mantiene en constante. Si hay gestación, gracias Carla, muy interesante pregunta. Si hay gestación, entonces la progesterona se mantiene acá, ¿ya? El útero obviamente no va a producir prostaglandina y los estrógenos tampoco van a estar en concentraciones altas porque los folículos que están en este ovario se van a quedar detenidos en su crecimiento hasta que la vaca llegue a parir, o sea, el día de la aparición, entonces otra vez para abajo progesterona y vuelve a existir actividad ovárica, pero en los primeros 60, primeros 45, 60 días, el animal está en recuperación. No hay actividad ovárica porque está en proceso de involución uterina. Es decir, el útero se está recuperando y regresando al tamaño no original, porque jamás va a ser así, pero regresando por lo menos a un tamaño casi que como estaba antes. Posterior a estos 60 días, o entre 45 y 60, aquí sí vuelve a haber actividad ovárica, estrógeno, o sea, está ciclando otra vez, ¿ya? Vuelve a darse toda esta dinámica hormonal. ¿Se entiende, muchachos? Hola. Sí, ok, gracias, Jonah, muy amable. Ahora, bueno, ya les estaba más o menos explicando esto que está acá escrito. No me quiero detener porque me hace falta un par de láminas todavía.
Vamos a ver, de esto que puedo rescatar. Bueno, ya les decía que se da la división mitótica primero, luego la división meiótica, da lugar a ovocitos primarios, que siempre son carga 2N. Llega una segunda división celular y nos va a dar, ahí sí, meiótica, ¿no? Nos va a dar lugar a los ovocitos secundarios. ¿De acuerdo? Aquí miren, la primera división meiótica nos da ovocitos secundarios y el primer cuerpo polar. A diferencia de, se obtiene un ovocito primario a partir de una ovogonia, pero por división mitótica. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, bueno, lo que les decía. Con la fecundación o la fertilización, no sé cómo ustedes lo quieran manejar, lo que se obtiene es el cigoto, pero solamente si hay fecundación, ese ovocito secundario en metafase 2 de meiosis 2, ahí sí se va a convertir en óvulo. ¿De acuerdo? Y es lo que está acá. La segunda división meiótica se da después, bueno, obviamente la primera, ¿no? Aquí está como que medio charrangonado el planteamiento, pero se entiende, ¿no? Sin embargo, muchachos, esta segunda división meiótica no se completa a menos que se dé la fecundación. Si no, no, ese ovocito secundario que salió del folículo en metafase 2 no va a completar esa meiosis 2. Solamente si hay fecundación, o sea, solamente si el espermatozoide logra fecundar a ese óvulo, entonces sí, se completa. ¿Ya? Y bueno, aquí de manera esquemática, de igual forma, ¿no? Tenemos el ovogonio, espermatocito, perdón, ovocito primario. Acá, bueno, esto, si se fijan, esa etapa acá es antes del nacimiento, es decir, hasta allá por el séptimo u octavo mes. Lo que obtenemos aquí, antes del nacimiento, es un ovocito primario, queda latente o inactivo, y el ovario está inactivo, por supuesto, ¿no? Pasan los primeros meses de vida y cuando llega la pubertad, entonces vuelve a activarse el ovocito primario y comienzan las siguientes divisiones celulares hasta llegar a el espermatocito secundario, ¿sí? Que está liberado o que se libera más bien, pero se encuentra en metafase 2. Ya en ese momento es que se da la ovulación. Acá se libera el ovocito secundario en metafase 2 de la meiosis 2. Si hay fecundación, o sea, si el esperma fecunda, entonces, ahí sí, la meiosis 2 se completa. Pero repito, muchachos, creo que ya se lo repetí como 10 veces. Sí, solo sí o solamente se da la meiosis 2 completa si hay penetración o si ocurre la penetración del esperma en el ovocito secundario. Si no, no. De igual forma, bueno, acá esquematizado la espermatocitogénesis, o perdón, espermatogénesis y la ovogénesis. No me detengo tanto. Lo pueden observar y yo sé que ahora sí se entiende de mejor manera. No, creo que esto no tiene tanto que ver con el tema. Casi tenemos las 11 de la mañana. Solamente, muchachos, quiero, a ver, no, es que esto ya es segmentación, blasulación, no, nada que ver. Llegamos hasta acá. Muchachos, hasta el momento, ¿hay dudas, inquietudes, comentarios, aportes? Hola, muchachos. ¿Se ha entendido? Carla Margarita dice todo bien. Muchachos, ¿qué opinan? ¿Se ha entendido? Vamos a ver, dice Noé. Una consulta, dice, uy, perdón, Noé.
Ok, Isaac, vamos a ver, Noé dice una consulta. La clase anterior, uy, perdón, la grabación la proporcionará Noé. Le respondo a eso que yo les envío la invitación a sus cuentas de correo. Creo que les cae una notificación, ¿verdad? Muchachos, me confirman si les llega notificación. Sí cae, dice. Sí, sí, cae. Ok. Joana Margarita, no vaya a bajar la mano, ya le doy la palabra. Entonces, como si les cae, eso quiere decir que, o sea, yo siempre las calendarizo en el Google Calendar para que puedan ustedes entrar a la grabación sin ningún problema, sin ningún permiso. Noé, si gusta, puede confirmar, ingrese, y si tiene problemas, de igual forma, no se preocupe, yo le puedo mandar la grabación, solo la busco según fecha. ¿Le parece, Noé? Bueno, entendería que sí, ¿verdad? Joanita, diga. Hola, es que fíjese que en la calendarización no aparece. Igual que la vez pasada que nos dio permiso al final para ver la clase. Creo que así sería para esto también, porque no aparece. De veras, de veras. A ver, ¿a quién no le cae, muchachos? O creería yo que tienen que aceptar la invitación. O no sé, bueno, yo porque siempre la he generado, nunca me han enviado a mí. Pero muchachos, ¿quiénes logran, levanten la mano por favor, quiénes logran ingresar a la grabación sin ningún problema?